I guess as you said, Ruth, I can just speak in Spanish, right? And I can go translate what you said in English. Is that okay? Yes. Okay. Perfect. Ok, hola a todos, bienvenidos al panel de preguntas y respuestas sobre Mautic. Yo soy Rubén Teijeiro, soy cofundador de Yupal, una agencia digital con oficinas en Suecia, y llevamos utilizando Mautic desde hace más de 4 años. Go back to you, Ruth. Yeah, so my name's Ruth Cheesley. I'm based in the UK. Until August, I was the community manager, and I'm just stepping up to become the project lead for Mautic. And I've been a contributor ever since Mautic was created, really, in the community. Ruth era la community manager de Mautic, ahora es la líder del proyecto y lleva utilizando Mautic desde que comenzó y viene de Reino Unido. Great. So today we're going to talk through what's happened in the community recently over the last 3 or 4 months, and also some of the announcements that we made just recently last week. Vamos a ver lo que ha pasado más o menos en los últimos 3 meses y sobre todo vamos a anunciar las últimas decisiones que se han tomado en la última semana. If you have any questions, there's a Q&A button. You can post questions there and we can answer them at the end. Hay un botón que pone Q y A para preguntas y respuestas. Si necesitáis hacer alguna pregunta o lo que sea, simplemente presionar el botón y podéis hacer las preguntas ahí y al final de la presentación pues trataremos de responderlas. Okay. So what's new in Mautic? Recently, we created a governance structure in the community, which would allow people to get involved, have a say in the direction of the project, and to take ownership of the project. Se ha generado un equipo de liderazgo que es el que va a definir cuál es la dirección que va a tomar el proyecto y cuáles son las acciones que se van a tomar. And I'm going to talk a little bit about the different teams we have in the community and what they've been doing over the last 3 months. You're welcome in any of those teams. We work in the public on Slack, on Trello boards, and on Google Drive. So you can join at any time. El equipo principal se divide en otros pequeños equipos en los que sois bienvenidos. Podéis estar en contacto en Slack, Google Drive e incluso en Trello. There's been a lot happening in the last 3 or 4 months. We did a roundup post on the blog, which explained all the different things the community have done. And you can have a look on Trello, where you can see the tasks that have been completed and those that are in progress. We can share this deck so people can click. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y si queréis echar un vistazo un poco más a lo que ha pasado en el primer trimestre, en ese link de Trello podéis verlo. So the community is structured in 5 teams, and these are documented in the governance structure. We have community, education, finance and legal, marketing and product. Estos son los 5 equipos que forman el equipo de liderazgo. The community team have made great progress. They've launched a community health dashboard where you can see involvement across GitHub, Slack, the forums and Meetup. En el equipo de comunidad podéis ver un panel de control donde tenéis enlace a cuántas actividades se han hecho tanto en Slack como en Trello, GitHub y demás. And also a community handbook which documents how to get involved in the community.
el manual de la comunidad, también que ayuda a saber cómo te puedes involucrar en la comunidad. And we also have a Meetup Pro account for people who want to meet up in person but currently online. You can have your own Mautic Meetup group on meetup.com. Sí, con la cuenta Meetup Pro podéis tener vuestro propio grupo de Meetup y organizar meetups más localizadas en vuestra ciudad o en diferentes países. We've organised our first community sprint in person and virtual, and we're organising the first Mauticon, which will happen this year. Hicimos el primer sprint de la comunidad, que tuvo mucho éxito hace unas semanas, y estamos preparando la primera Mauticon, que va a ser online debido a las circunstancias. And the education team have created a new documentation portal, which is a huge improvement on what we had before. El equipo de documentación está trabajando activamente en un nuevo portal de documentación, mejorando lo que teníamos de antes. It can be translated into other languages, but to do that we need a team of people who are willing to commit to translating it and updating it. So if you're interested, contact the education team. Exacto. El nuevo portal de documentación se puede traducir a diferentes idiomas y para eso pues necesitamos a gente que quiera involucrarse en traducciones. No hace falta un nivel técnico, simplemente ganas de participar y nosotros ayudaremos en todo momento a cualquiera que quiera echar un cable en traducciones. Y es una buena manera de aprender Mautic también a la medida que vas traduciendo documentación. And we also created some categories in the forums for Mautic in your country, so Spain, and also Mautic in Spanish. So if you want help or support in your own language, or to find people who might be able to meet up or talk locally, you can use those forum categories. Sí, se han creado unas nuevas categorías de foros que son más localizadas por país y por idioma y si estáis buscando documentación más específica en vuestro idioma, la podéis buscar directamente y si veis que nos falta, pues os agradeceríamos si queréis participar en ayudar a crearla. And you can change the forum language to the language you prefer to see the interface in as well. Sí, se podéis cambiar el idioma de la interfaz también. The knowledge base is something we're working on, which will have tutorials, frequently asked questions, best practices, and guides to help people use Mautic more effectively. Sí, la nueva base del conocimiento son manuales un poco más prácticos que te ayudan más a saber cómo usar Mautic directamente. And we're also reviewing the YouTube documentation videos and finding where we have missing videos and where we need to update them and updating them accordingly. Sí, ahora mismo se están actualizando los vídeos porque algunos de ellos están obsoletos y algunos ni siquiera existen. Así que se están creando nuevos y actualizando los existentes. The legal and finance team is maybe the most boring team, so we don't have many volunteers. And we are looking into 18 trademark infringement cases, looking at setting a budget, and also working on updating the trademark policy so that it's more relevant. El equipo financiero y legal es el más aburrido, pero también es necesario. Por ahora se trabaja activamente en el registrar marcas y en establecer un presupuesto estable para poder financiar las actividades de la comunidad y, por supuesto, revisando la política de marcas y todo este rollo legal. And the marketing team, we attended FOSDEM, where we spoke to lots of open source fans about Mautic in Belgium. El equipo de marketing estuvo presente en el FOSDEM, que es una de las mejores conferencias, la más grande sobre software libre, en la que un montón de fans de Mautic tuvieron oportunidad de interactuar con el equipo de marketing en Bélgica y la verdad es que estuvo muy bien. And we recently deployed a new website. It looks exactly the same as before, but it's on a much more stable architecture, which we can build on. It's based on Drupal now.
Se ha lanzado un nuevo sitio web que, si lo miráis, es exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que ahora está basado en una arquitectura más sofisticada, más fácil de mantener, basada en Drupal 9, que de hecho se va a lanzar ahora el 3 de junio. And we're also developing our own personas for people who use or are interested in Mautic, so that we can better market to them and engage with them, and developing the Mautic instance so we can actually use Mautic to tell people about Mautic, which would be sensible. Exactamente. Se están desarrollando las audiencias, las diferentes personalidades de las audiencias, para entender un poco más quién está interesado en Mautic y por qué, y así de ese modo se puede hacer segmentar los usuarios a través de Mautic, y así utilizaríamos Mautic para poder enseñar y aprender sobre quién está interesado en Mautic. Great. And finally, the product team. So the product team have launched the alpha and the beta and the second beta for Mautic 3. We're currently testing the second beta, and we would really love some help with that if you have time. El equipo de producto está pendiente de lanzar la primera beta y segunda beta. Más bien estamos buscando gente que esté interesada en ayudar a testearla para poder lanzarla con cuanto menos errores mejor. And also 2 bug fix releases for Mautic 2, which was 2.16.1, 2.16.2. Se va a lanzar también un par de releases de la versión 2 de Mautic también, con corrección de errores y no mucho más, no más que errores. And we're working on the roadmap and the future vision of Mautic, and changing some things in how we work in GitHub to support that. Se está trabajando en la hoja de ruta de Mautic, cambiando un poco cómo se van a lanzar las siguientes versiones, y hacerlo de una manera mucho más estable y más fácil de mantener. We had our first virtual sprint, which was supposed to be in Belgium, but because of the current climate, we had to go virtual. El siguiente Open Sprint iba a ser en Bélgica presencial, pero ahora se va a hacer online debido a las circunstancias. Y bueno, la verdad que se apuntaron 62 personas y cerca de 40 personas contribuyeron. Fue el pasado 6-7 de abril. And we had loads of engagement, and were able to send little thank you gifts out to contributors, which was great. Y agradecimiento a todos los contribuidores, y la verdad que estuvo bastante bien. So that's what has happened over the last quarter. And now we're going to talk about what is coming and what we have just announced. Ok, ahora vamos a ver qué es lo nuevo que viene, qué es lo que ya se ha anunciado y qué es lo nuevo que viene. So a big change is that there's a change in the project leadership. So I'm going to be taking on the role of project lead from DB Hurley, with support from the leadership team and from Acquia. El cambio principal que se ha producido hace poco es en el liderazgo del proyecto. DB Hurley ha pasado a ser todavía embajador del proyecto, y Ruth ha sido nombrada líder del proyecto a tiempo completo, y es la que se va a encargar de continuar con Mautic, con liderar la comunidad y liderar el proyecto. So the first thing that we've been looking at is what is the mission of Mautic. So what do we actually want to do? Ahora lo importante es saber... Sorry. Lo importante es saber la misión del proyecto, decir hacia dónde queremos ir. And that is to help people succeed with Mautic, whatever that means for them. Exactamente, y es que queremos que la gente tenga éxito con Mautic, y cada uno define cómo es el éxito para ellos. So we have different areas of focus that we've identified. The first is being the features and functionality that you find in Mautic itself.
so that it becomes a tool of choice for marketing automation and we become a market leader. Tenemos 6 áreas importantes. La primera son las características y funcionalidades que tiene Mautic y cuáles son las cosas las características que la hacen especial y que lo hacen ser un buen software. A big one for people who actually use Mautic is improving the ease of use for marketers particularly. Importantísimo es que el software sea fácil de usar y ahí es donde se está haciendo hincapié en el equipo de usabilidad y experiencia de usuario. And for all of us, improving the stability and reliability of Mautic. Otra de las peculiaridades es la estabilidad y hacer que Mautic sea fácilmente estable y extendible. Improving the way we support people to succeed with Mautic. Otro es ayudar a que la gente tenga éxito con Mautic y para eso necesitamos dar documentación y soporte. And enabling organizations to scale Mautic as their business grows and becomes successful. Y por supuesto, pues ayudar a las empresas a que crezcan junto con Mautic y que Mautic escale a medida que el negocio y que las empresas crecen. And probably the most important thing for an open source community is to build the community and to build a community which is self-reliant, which is welcoming, which is diverse and which is engaged. Y como en casi todo proyecto de software libre, lo importante es construir una comunidad alrededor del proyecto que sea inclusiva y que sea diversa y que sea, pues, que todo el mundo sea bienvenido. Okay, so about the Mautic product, where are we now? So you're probably aware of the current versions of Mautic. You may not be aware that we haven't had a major release since 2016. No sé si sabréis que las versiones que la última versión que se lanzó estable fue en 2016. So Mautic 1 was released in 2015, Mautic 2 in 2016, and we're now about to release Mautic 3 in 2020. Estamos a punto de lanzar la siguiente versión estable, que es Mautic 3 en 2020 y previamente en 2015 se lanzó la Mautic 1 y en 2016 Mautic 2. O sea, 4 años después se lanzará Mautic 3. So we don't really want to wait another 4 years for another major release. So the product team has been working on some changes that we hope will help reduce that likelihood and make it much quicker for new features and bug fixes to arrive in the product. El equipo de producto está trabajando en en integrar el nuevo framework de Symfony para que así sea mucho más fácil lanzar nuevas versiones, nuevas funcionalidades y así no tardar tanto en lanzar las siguientes releases. So we follow semantic versioning, and one of the big changes that we're making is our release schedule. We're planning to make a monthly patch release, which will be bug fixes only, every month. Estamos trabajando con semantic releases, con lo que nos va a ayudar a lanzar una versión con parches, con correcciones de errores mensualmente. Minor versions, which include features that don't break backwards compatibility and bug fixes, they will be coming quarterly, every 3 months. Las versiones menores, es decir, por ejemplo, la 1.1, 2.1, 3.1, esas van a incluir nuevas funcionalidades y correcciones de errores, pero que no rompen compatibilidad con las versiones anteriores y se van a intentar hacer de forma trimestral. And major releases such as Mautic 2, Mautic 3, these introduce breaking changes, and we need to do these on a fairly regular basis because we have dependencies that will be updated, which we then have to update.
Versiones mayores, es decir, cuando pasemos de la versión 2.0 o 2. Algo a la 3 o de la 3 a la 4, en definitiva son versiones que van a romper la compatibilidad con versiones anteriores, se van a intentar hacer de forma regular, pero va a ser un poco difícil porque hay muchas dependencias de las que hay mucho código obsoleto del que hay que desprenderse. So it might be that we release Mautic 3 and Mautic 4 will come within a year because of Symfony reaching end of life for version 3. But maybe the next major release could be 2 years. So what we're saying is that it will be made when it's necessary and we anticipate every few years. Una de las principales dependencias que hay es Symfony, entonces tendremos que adaptarnos a cuando la nueva versión de Symfony se haga pública, pero intentaremos adelantarnos a eso y estar preparados para la nueva versión de Symfony, es decir, que Mautic también se intentará lanzar justo después de cuando la nueva versión de Symfony sea publicada, pero no va a ser, o sea, será cada año o como mucho cada 2 años. So this is a rough outline of what we expect the release cadence to be over the next year. Este es un calendario más o menos para que os hagáis la idea de cómo va a ser el calendario de versiones para el próximo año. And it might be that there is a feature release where we don't have any features, although the product team tell me this will never happen. If that happens, we would just release another another patch release, so we wouldn't if we don't have any features available. Si no hay un conjunto de funcionalidades que estén listas para cuando se lance una nueva versión, entonces lo que se hará, se lanzará una versión, un parche, y así se lanzará la nueva versión. Yeah. So this is what that looks like on a calendar. You would have Mautic 3 coming, hopefully by the end of May, but we'll see. And then 3.1, 3.2, 3.3. And then potentially we may have Mautic 4 coming in around a year's time. And then we would go to Mautic 4.1. Aquí podéis ver que esperamos que Mautic 3 se lance a finales de mayo, después en agosto Mautic 3.1, en noviembre 3.2 y posiblemente en un año, en mayo de 2021, Mautic 4. Esto es de manera optimista lo que esperamos que sea. I don't speak Spanish, but I can guess what you said. Got it. So we are also introducing some changes when we ship Mautic 3 to help us with our vision. Una de las principales normas que se están introduciendo es los tests automáticos, coberturas de test en todas las nuevas funcionalidades o correcciones de errores. Yeah, so automated tests means that we won't be accepting any pull requests for consideration unless they have a test. That means that we can check in the future that if something is introduced that causes a problem, it will flag it up for us, so it will help improve our stability. We're organizing sprints for developers to learn how to write those tests as well, and Drupal are helping us with that. Mm-hmm. So, para aceptar un pull request se va a requerir que el código contenga unit tests, test unitarios del código, y se están organizando sprints también para ayudar a la gente a saber cómo escribir tests, y personalmente os puedo decir que es una muy buena manera para aprender a programar y para aprender partes del core de Mautic y sobre todo del framework de Symfony. We're also working on codeception acceptance tests, which models an actual user doing things in Mautic rather than just testing that the code works. So that's another way that we're working on testing. También se están haciendo test funcional, que también es parte de hacer otra manera de test más manual, y también es parte del equipo de testing. Also from Mautic 3, we have previously said that you should submit a documentation update, but that hasn't been enforced. And as a result,
the documentation, end user and developer, is a little bit out of date. So now you have to submit those with your pull request. Otra de las normas es que parte de tu pull request tiene que introducir actualizaciones de la documentación, tanto de usuario o del desarrollador, dependiendo de los cambios que se incluyan. Y esto pues va a beneficiar que la adopción de Mautic sea mucho más fácil. So if you would like to get involved and help us with any of this, you can join the product team Slack channel. You can get an invite at mautic.org/Slack if you're not on there already. Si queréis saber algo más, participar, uniros al canal de Slack, de T-Product en Slack, y si no os habéis unido ya al Slack, os animo a que lo hagáis. Es donde se cuece todo. You can also make suggestions for new features, but also vote up features that you would like to see in Mautic on the Ideas Forum. Si queréis sugerir o incluso votar por nuevas funcionalidades en el foro, ahí en el foro de Mautic, en la parte de ideas, es donde podéis votar y, como digo, sugerir nuevas ideas o nuevas funcionalidades. And also helping the product team with fixing bugs, with triaging, and with testing pull requests. Podéis ayudar clasificando tareas y que es una buena manera también de ver qué cosas nuevas vienen en Mautic, y también aprobar nuevos pull requests. De esa manera también cogéis práctica en el uso de Git y también un poco análisis de código, y la verdad es una buena forma de adentraros en el uso de Mautic. So there's some changes coming that we aren't announcing yet, which I can share with you as a sneak peek. Estos son cambios que todavía no se han anunciado, pero que los vais a conocer ahora de primera mano. One of those changes is that we are looking at ways for people to take on responsibility for maintaining or becoming an expert in a small part of Mautic as a team. So you might have developers, marketers, UX people, but they specialize in one particular area. Una de las partes es que estamos buscando a gente que quiera liderar como expertos en pequeñas secciones de Mautic, como en la parte de usabilidad o en la parte de diseño o en la parte... diversas pequeñas secciones del software en sí, como expertos. Si queréis participar como líderes, os podéis presentar voluntarios. So the aim is that those people will become really specialist in that area, and anytime there are features or any changes that impact that area, those people can be consulted. And if there needs to be improvements, those people can drive the improvements in that area. La idea es que esa gente actúe como expertos en ese área, y que cuando alguien tenga alguna duda o necesiten algún tipo de consejo o lo que sea, se sepa a quién recurrir, y esa gente también puedan liderar los cambios que se van a producir en esas diferentes áreas. So the community team are looking at ways that we can encourage the non-English speaking community and facilitate setting up meetups that might be online that cover wider areas than just one small town, and set up the structures to enable people to have some kind of sense of a group of people across an area, a region, a language, or something like that. It's still being worked on and it's still in progress. El equipo de comunidad está buscando gente que quiera organizar pequeñas meetups acerca de diferentes áreas en Mautic, incluso en diferentes idiomas, no tiene por qué ser en inglés, y la idea es que pues, pueden ser meetups localizadas por regiones, incluso por idiomas o incluso por diferentes temáticas sobre Mautic. And finally, we are working on improving our code governance and making it easier for people who are triaging issues and pull requests to understand how complex they are
and how severe they are, so that we can prioritize and people understand how to get involved and contribute. Otra de las partes es también en el equipo de gobierno sobre código. Lo que quieren es empezar a tener más gente colaborando en analizando pull requests, analizando partes del código, analizar la dificultad que tienen y la severidad o incluso cómo pueden afectar a otras partes y enseñarles pues cuál es el proceso del desarrollo del software y que pueden aprender pues, más a fondo cómo funciona el código de Mautic. So we're setting up a triage team which will do a daily, weekly, monthly, quarterly triage, which will hopefully mean people get a quicker response to their issue or pull requests, but also that we're able to help people if there are problems with their pull request or if there's not enough detail in their issue in a timely manner so that their contributions are valued. Se van a hacer el equipo de clasificación de tareas, lo que van a intentar hacer es reuniones semanales, mensuales, cuanto más mejor para poder liberar un poco el cuello de botella que hay en los pull requests. Así de esa manera se pueden aceptar los pull requests más rápido, se pueden revisar más rápido y sobre todo priorizar los pull requests que están bloqueando otras partes del código o incluso funcionalidades que no pueden desplegarse por culpa de que el pull request no ha sido aceptado o cualquier cosa. So these projects are all in progress. You can get involved with them. You can have your say, help us choose names for things. They all happen on Slack. So you can join teams by looking for the channel that starts with T-. La candidatura está abierta, se siguen buscando voluntarios y podéis optar o informaros en Slack. Okay. So that's the end of my slides, and I'd like to open up in case there are any questions. You can use the question and answer button, and in English or Spanish, we can translate either or both ways. If you have any questions. Ya hemos llegado al final. Aprovechar ahora para hacer vuestras preguntas. Tenéis el botón de Q&A, Q&A ahí en la barra de abajo. Podéis hacer las preguntas tanto en inglés como en español y las iremos traduciendo. Si nadie tiene ninguna pregunta, puedo hacer yo mi primera pregunta. La voy a hacer en español primero, luego la traduzco para Ruth. Mi pregunta va acerca sobre cambios radicales que se van a hacer en Mautic en la siguiente versión, a lo mejor no en la 3, pero sí a lo mejor en la 4, y si se va a hacer algo con el Campaigns Builder, porque es una de las partes que más me gusta y con la que trabajamos más en mi empresa. Me gustaría saber si se va a hacer algún cambio en ella. Ruth, my question is related to the Campaigns Builder. Is there any plan to make a big change on it, or is going to be kept for future releases? The Campaign Builder, as far as I'm aware, there isn't any plan to change that significantly. There is some significant work being done on improving the email and landing page builder. And that's almost at the point where we'll be releasing that as a plugin for people to use in their Mautic instances with a view to it potentially shipping as part of core once it's gone through testing. So Norman Pratt and the team at Web Mechanic are the people who have been working on the new email landing page builder. And we had some demos of that during the sprint. So if you wanted to have a look at that, it's on YouTube, I think. Oh, great, thank you. Lo que dice Ruth es que el Campaigns Builder no va a tener muchos cambios, se va a mantener como está, pero lo que sí se va a cambiar es el email y el landing page builder, que de hecho ya se han hecho un par de demos durante el sprint que se hizo en abril y las demos están en YouTube por si queréis verlas, sobre el nuevo builder de emails y de landing pages. And the new builder is actually just a plugin that you would drop in and turn on. So
at the moment, it would also allow you to edit your existing templates as well as create new in the drag and drop builder, and it's a million times better than what we have. Y que el nuevo builder se conecta como un plugin y que funciona 1000 veces mejor que el que tenemos. Ok, thank you. No tenemos más preguntas por ahora. Yo tengo una más, es en relación a Mautic y Drupal. Como sabemos, recientemente Mautic ha sido adquirido por Acquia, que es la empresa que está detrás de Drupal. Mi pregunta es si hay algún plan de hacer Mautic más integrado con Drupal o si se van a seguir manteniendo como plataformas separadas o incluso hacer que las APIs sean un poco más accesibles para ambas plataformas. Ruth, my second question is related to the acquisition of Mautic by Acquia. Acquia is the company that is behind both Drupal and Mautic now. Is there any plan to make both platforms more integrated, or let's say making their APIs more accessible, more I don't know, linked to each other? Not as far as I'm aware. So Acquia have taken over managing one of the modules on the Drupal.org site, the main Mautic one. And we've also been talking about setting up an ecosystem page so that we can have any plugins or modules that are related to Mautic on the same page so you can easily find them. I think we also recently had a Drupal contributor, Nick Veenhoff, who created a plugin using paragraphs in Drupal, which is just my understanding is a slightly different way of doing things. Yeah. In terms of the API, I think any changes in the API would be backwards compatibility breaking most likely, and so they would come in Mautic 4. I don't think necessarily that would be something that would be driven by Acquia. It would be something that would be driven by the community. So if there are ways to improve the API, then that's something that would definitely be up for discussing. And it may well be that that comes about through some work that Acquia has committed to doing in the future on the roadmap, or it may be something that's completely community driven. Acquia have led the whole of the Mautic 3 process, so they've given an awful lot of their research and development time into that process. So they are giving a lot back to the community. They're making a lot of pull requests of stuff that they've done back to the community, and that will continue. Does that answer your question? Yes, it's definitely. Sort of an answer, but a non-answer. No, it's a perfect answer. Okay. La idea es que Acquia va a dejar que el proyecto siga siendo liderado por la comunidad. Lo que Acquia ha hecho ha sido conseguir el acceso como mantenimiento del módulo que hay de Mautic en Drupal.org. Y en principio no se va a producir ningún cambio de la API de Mautic porque eso rompería un poco la compatibilidad con versiones anteriores, así que es posible que si hay cambios en la API sería en la versión 4. Así que por ahora lo que se va a proceder es más o menos a unificar un poco el ecosistema de módulos que hay para Mautic en Drupal.org y un poco unificarlos y probablemente crear una página para que sea más accesible, sea más fácil. Thank you, Ruth. You're welcome. And one of the questions I've had a lot is why is it taking so long for Mautic 3 to be released? So I can answer that. Basically, let me do the question first, ask the question first, and then you can answer. Yeah. Una de las preguntas que recibe Ruth es ¿por qué se está tardando tanto en lanzar Mautic 3? So the main reason is because it was a much bigger job than anybody was anticipating. At the moment, there's over 4,000 files that have been modified. La principal razón es que era mucho más grande de lo que todo el mundo esperaba y de hecho se han modificado unos 3.000 ficheros por el momento. And also because it is affecting so much of Mautic,
a lot of the older parts of Mautic, the legacy code, doesn't have any kind of testing, and it's written in very, very big chunks. So they've had to make the chunks smaller to be able to write tests. Ya, una de las principales razones es que hay mucho código obsoleto que no tiene ni siquiera cobertura de tests, y para poderlo cubrir con tests hay que dividirlo en porciones menores para que ese código sea testeable. And also, with the fact that there is so much change, testing is super important from the user perspective. In that side of things, we've not had as much involvement from the community as we were hoping. So that has really slowed down the process, probably by 2 or 3 months, by not having as much testing available capacity. Una de las razones es al no tener tanta capacidad de test y sobre todo no tener una ayuda muy grande de la comunidad, ha hecho que se atrase en 2 o 3 meses todavía más el proyecto. So where we are at the moment, we have the beta 2 release which was made, and we're in user testing at the moment. We still have a substantial amount of user testing to do, and we have some bugs that we found that need to be fixed. Ahora mismo se está haciendo mucho hincapié en hacer test de usuario, todavía se están identificando errores que se tienen que corregir antes de lanzar la nueva versión, y es donde se está haciendo más hincapié ahora mismo, en test. Yes, test, definitely. Yes. So my perspective, I would rather we release something that is stable and that we have fixed all the bugs that we know exist, than rush to release something too soon and it cause problems, particularly given the scale of the changes. Uno de los motivos es que se prefiere lanzar algo estable y libre de errores, aunque se tarde un poco más, antes que lanzar algo premeditado y que dé lugar a frustración porque esté lleno de errores. And actually, by the way, migration path, right? I mean, people upgrading from Mautic 2.6 yes. to 3. I mean, how that's going to be? Yes, so we have a migration script which Dennis Ameling has been working on. So Dennis is the assistant product team lead. That is almost completed. So we just had a call immediately before this webinar to run through a few variables that we weren't quite sure what should be done with in the configuration file. Basically, it will be a web-based or CLI-based update script with, checks to make sure the environment's correct, error message to tell you if there's a problem. It will back everything up before it runs updates. So we're being very thorough with the process. Great. Mi pregunta ha sido acerca también de cómo se va a hacer la migración de la versión 2 a la versión 3, y dice Ruth que ya ha tenido una reunión hace unos minutos antes de este webinar en el que le han hecho una demo y al parecer la migración va a ser sencilla, se puede hacer desde la web o incluso desde la línea de comandos, y dice que se va a hacer primero la migración, el script de migración hace una copia de seguridad y hace la migración y después comprueba que todo va bien y que no hay ninguna pérdida de datos ni nada. And we're also going to be monitoring the progress, and if we see lots of errors, we have the ability to pause people updating so we can investigate what the problem is and then resume updates if we fix a problem, so that we don't end up releasing something and not being able to help people, like it doesn't become a runaway train if there is a problem. Y que además lo que quieren hacer es que cuando lancen el script de migración, que lo que quieren, si hay muchos errores en la migración, lo que van a hacer es pararlo y dar soporte a la gente cuando tengan algún problema. Lo que quieren es que la gente no tenga ningún problema a la hora de hacer la actualización. Because the challenge with Mautic is that you have some people running it in very, very restrictive environments. And when you do the migration, you have to copy everything and make a backup.
and then you have to migrate all of that information, which takes time, and sometimes that causes a problem. So we're checking for that before they run the update as best as we can to make sure that it's not going to fail partway through. If it does fail, everything is backed up, so they can just move everything back. Ya. Sí, uno de los problemas que hay es que mucha gente está corriendo Mautic en entornos bastante restringidos y, claro, es muy difícil tener acceso a los datos o tener acceso a ese entorno para comprobar que la migración va a ir bien. Así que la idea es eso, que cuando se produzca la migración, la idea es que si hay algún error, pues que siempre se pueda hacer, volver atrás, corregir los errores y volver a intentar la migración. Great. Okay. No I more guess we have questions? we have a shy audience, so that no one asked any questions. So, but still, I hope that people have fun, listening to us. Yeah, we will put this up on YouTube so people can also watch later. It might not go up until tomorrow, maybe. Ok, que la grabación va a estar en YouTube en unos días. Muchas gracias por atender al webinar y espero que os lo hayáis pasado bien. Thank you for hosting as well. Thank you very much, Ruth, for all the info. Have a good day. Okay. Buenos días. Buenos días.